Hoy qué gusto me da conversar contigo. Sí, José Ignacio Valenzuela pareciera ser que Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia te ha puesto un poco como Sherlock Holmes, más o menos, ¿no? Es un poco una novela policial, y me encantó que fuera para los chicos en el sentido de que nosotros sabemos que la iglesia, la Sagrada Familia está inactiva, está no terminada desde hace tantos años, pero los chicos hoy no saben nada de la Sagrada Familia, ¿verdad? Sí, y a mí me pasó una cosa muy interesante. Em, a ver, yo siempre fui, y sigo siéndolo, un ávido consumidor de novela policial. Cuando yo tenía 12, 13 años y ya empecé a dejar atrás las lecturas infantiles, en los años 80 en Chile, no supe qué seguir leyendo, porque además en los años 80 en general no existía ese concepto de literatura juvenil como sí existe hoy. Existía literatura como de aventura, Verne, Salgari, estaba Conan Doyle también, estaba Agatha Christie, que no era literatura juvenil, pero de alguna manera los jóvenes se la apropiaban a falta de otro tipo de literatura. Entonces yo crecí leyendo estos detectives famosos, a Holmes, a Poirot en el caso de la Christie, y yo quería ser como ellos, por supuesto. Entonces, todo lo que huela a misterio, a enigma, a mensajes crípticos, a casos que hay que resolver, yo caigo rendido frente a eso, flojito y cooperando, como dicen los mexicanos. Me fascina. Entonces, me pasó un poco lo mismo con la Sagrada Familia como construcción. Me sedujo, me entró por el ojo la primera vez y no podía creer que alguien hubiese soñado construir algo tan delirante y maravilloso como eso. Y cuando empecé a investigar más sobre ella y empecé a leer sobre Gaudí y sobre esta cosa que no acaba nunca y sobre cómo cada fachada tiene un significado distinto y cómo hay símbolos que nadie sabe qué significan y por qué están ahí y se mezcla la masonería con el zodíaco y con la filosofía y con la cultura judeocristiana. Yo dije, bueno, esto es un misterio que hay que resolver. Entonces, cuando empecé a armar una nueva novela policial para jóvenes y adultos, que terminó siendo Mona Carmona, se me cruzaron los cables adentro de la cabeza y por un lado se me vino todo el mundo de Poirot y de Sherlock Holmes y por otro lado se me vino todas estas preguntas sin respuestas que tenía la Sagrada Familia y fue como inevitable, fue Sí, absolutamente inevitable. sí, la otra vez yo pensaba también, porque estoy leyendo mucho Cartarescu y entonces estoy averiguando mucho sobre Rumanía, digamos que es ¿Ya? algo desconocido para mí, y vi que el parlamento, esto que había hecho Ceausescu, Ajá. era mucho más terrible demolerlo, económicamente terrible, y entonces lo terminaron, digamos. Pareciera ser que hay en estas ciudades que son tan características como estos monumentos que no se terminan, digamos, ¿no? Y en el caso de Barcelona es terrible ver eso, digamos, ¿no? Ahora, se supone, todo dice que el año, creo que 2026 se acaba la construcción. Eso dicen. Sí, Pero también han dado ya antes otras fechas de términos que no se han cumplido. Hay algo, a mí me parece que hay algo fascinante en un monumento inacabado que está siempre en construcción. A mí me parece que es como, me parece que hay algo como fascinante en eso. Todos los días tiene algo nuevo que ofrecer que no tenía el día de ayer. No es claro. una piedra muerta, no es un monumento que ya ofreció su belleza y nos acostumbramos a ella, porque cada vez hay un torreón nuevo, cada vez hay un andamio menos, cada vez hay un vitral. Eso a mí me parece fascinante. Si me preguntas a mí, como que me gustaría que siempre estuviera en construcción. Mona Carmona, a ver, es un personaje bastante complicado y bastante divertido, por otro lado. Le dejó Gaudí unos datos que él Al va abuelo, ¿eh? Al abuelo exacto, claro. que él va tratando de poner para terminar la basílica, digamos, la Sagrada Familia. ¿Qué dirías de él, además de que es divertido y de que es un poco misterioso? El abuelo, la nieta. No, las dos, ¿no?
Bueno, a mí me gustó mucho que usara la palabra complicada para Mona, Ujú. porque fue un ejercicio de creación muy particular ese personaje. Yo, como tú bien Que sabes, se llama también, Ramona, ¿no? que se llama Ramona, claro, Sí. pero le dicen Mona. Eh, Como tú bien sabes, imagino, o creo que lo hemos conversado, yo también hago mucho trabajo audiovisual. Hago muchas telenovelas, hago Sí, muchas claro. películas, hago muchas series, sobre todo estos últimos años estoy muy centrado en las series. Y tú sabes, Mónica, que una de mis peores pesadillas sería que un actor que va a interpretar algo escrito por mí en el mundo audiovisual llegara y me dijera, oye, qué aburrido mi personaje, qué plano el personaje que me escribiste, qué unidimensional te quedó. Estoy siempre apretando la misma tecla todo el tiempo. Siempre he tenido pánico de eso y ese pánico me ha regalado de alguna manera una obsesión para construir personajes tridimensionales para que nadie pueda decirme que son aburridos a la hora de interpretarlo. En el fondo es por eso. Es como por una cosa como de ego herido que me molestaría mucho. Eso se ha colado evidentemente al mundo de las letras. Entonces, cuando me enfrenté a Mona, yo dije, bueno, yo quiero hacer un personaje complejo, porque además uno a los 13 años es un ser muy complejo, lo es. Entonces Mona tiene todo este aspecto como de Indiana Jones, por un lado, donde es un personaje muy físico, muy activo, que no tiene miedo de saltar paredes o meterse a una basílica de noche, a la medianoche, y bajar las Sí. escaleras a las catacumbas, o de trepar las escaleras como una ardilla para arriba hasta las torres más altas. Pero por otro lado también tiene todos los conflictos internos del primer amor o del primer beso, y tiene ese aspecto también que ella pensaba que estaba resuelto y que descubre que no está resuelto, que es la ausencia de la madre. Entonces, para mí fue fascinante escribir eso, porque me costó, y me costó mucho. Mientras más viejo me hago, más me cuesta escribir ese tipo de cosas, porque más consciente estoy de las posibles metidas de pata. Claro, Cuando uno es más joven es más arrojado por ignorante, pero claro. mientras más viejo te haces, más sabes lo que no sabes, y entonces más difícil se te hace. Entonces, por un lado, Mona fue fascinante de escribir, y por otro lado, el abuelo fue muy entretenido, porque al abuelo lo conocemos creo que 4 o 5 veces, punto, en 4 o 5 capitulitos, en 4 momentos muy distintos de su vida, y a través de él yo quería también pintar un poco Barcelona en 4 o 5 momentos muy distintos de la vida de la ciudad también. Entonces, el abuelo fue pura investigación, pura investigación. Fue un año de investigación sobre la ciudad, sobre la Sagrada Familia, sobre Gaudí, sobre quiénes colaboraron en la Sagrada Familia, quiénes eran los que colaboraron, cómo eran viejos, jóvenes, cuántos eran. O sea, fue un trabajo de mucha investigación. Mona fue más intuición. El abuelo fue investigación pura y dura. Ahora, también es cierto que describes los interiores con muchísimo detalle. Pareciera ser que no hace falta la televisión ni el cine, que es una novela específica y que se termina en sí misma. No quiero decir con esto que más tarde o más temprano Mona Carmona no vaya a la televisión o no se haga Claro. una película, no lo quiero decir a eso, pero me encantó precisamente que, viniendo tú también del sistema audiovisual, no me dejaras cosas colgadas para luego verlas en otro contexto. ¿Es así? Es ¿Lo así total. pensaste así? Lo pensé absolutamente así, y por Ujú. eso siempre celebro tanto conversar contigo, porque a mí me encantan tus lecturas, pues son súper, hay un ojo muy afinado ahí. Yo tengo una obsesión particular, y es el hecho, sobre todo cuando escribo para jóvenes, o lo que yo creo que va a ser un libro para jóvenes, porque nunca le atino, nunca sé realmente para quién estoy escribiendo, pero cuando tengo la intención al menos de escribir para jóvenes, tengo una fijación muy particular, y es que cada frase que yo escriba, cada párrafo que yo escriba, genere una imagen en la cabeza del lector. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la mejor manera de llegarle a los jóvenes, generando imágenes. Cuando tú escribes generando conceptos, distancias al lector del texto porque el lector no lo está viendo. Hay palabras que, si yo digo la palabra manzana, va a generar inmediatamente una imagen en tu cabeza. Si yo digo la palabra silla, vas a ver una silla en tu cabeza.
Si yo digo la palabra cuchara, vas a ver una cuchara inmediatamente. Pero si yo digo la palabra soledad, no vas a ver una imagen. Si yo digo la palabra celos, no vas a ver una imagen. Entonces, ¿cuál es mi misión como escritor? Construir por medio de palabras una imagen en torno a celos o a soledad, cosa que cuando yo la nombre, tú veas en tu cabeza. Y eso va a hacer que se genere digamos, un vínculo mucho más poderoso con el texto, porque lo vas a estar viendo, lo vas a sentir vivo en tus manos. Y esa fue mi principal obsesión a la hora de describir Mona Carmona, que además me metí en caballo, o sea, entre las patas de los caballos yo solito, porque ¿cómo describes físicamente una pieza arquitectónica como esa? Que es un delirio. Sí. Fue muy difícil. Eso fue lo que más me costó. Fue muchísimo. Ahora, Mona Carmona también tiene como una relación con el pasado, en el sentido de la comida, por ejemplo, cuando come toma este vino añejo y come esta butifarra con arroz y que y luego termina, ¿no? Pareciera ser que ella es un poco más grande de lo que en realidad es, ¿verdad? Bueno, eso fue una parte de la creación del personaje. O sea, Ujú, Mona es hija única. Mona vive solo con su padre ujú, y tiene un mundo interior muy grande. Entonces es una niña que yo siento que maduró antes de lo que le correspondía, además de que las mujeres maduran siempre antes que los sí, hombres. Por eso siempre me han gustado los personajes femeninos, por eso me parecen mucho más atractivos. Y sí, Mona es una vieja chica, por claro, decirlo de alguna manera. Es una niña que tiene 13 años, pero tiene una edad mental como si tuviera 25. claro. Y eso además lo explicito en más de una ocasión en el libro. O sea, que ella tiene como la sensación de que su padre hubiese preferido que ella fuera como la clásica chica de 13 años, y ella no es eso, y ya no lo fue. Me parece que no tuviste ningún reparo en hacer un libro como en la portada, digo, ¿no? Como un libro de Agatha Christie, ¿no? Mona Carmona, el enigma de la Sagrada Familia, y eso también me encantó también. Es un homenaje directo a los títulos de Agatha Christie y a los títulos de Conan Doyle. Porque además, si todo sale como yo quiero que salga, y espero que así sea, Mona Carmona va a ser una serie. Entonces va a estar Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia, y después vendrá Mona Carmona y el misterio de Chichen Itza, y Sí, después vendrá... O el de Bucarest, por ejemplo. Exacto. Eh, Exacto. entonces, de esa manera quiero construir este personaje detectivesco que además va a ir creciendo en los libros, Claro, porque acá tiene 13, pero claro, en el siguiente tendrá 16, y después tendrá claro, 18 o 19, y claro. los casos se irán complejizando y envejeceremos juntos, cosa que me encanta. Bueno, ¿cómo ves ahora? Te saco de tema Ujú. para preguntarte cómo ves el tema de las marchas femeninas, cómo ves el tema del feminismo. Mira, a mí me costó entender eh, que el feminismo tenía que luchar por imponerse porque, por mi familia, por la constitución de mi familia. En mi familia, los ejes de vida de todos nosotros han sido mujeres. Por lo tanto, hay muchas mujeres que viven dentro de mí, muchísimas. Y para mí siempre fue tan natural, tan, tan obvio, y al mismo tiempo siendo un hombre gay y perteneciendo siempre a las minorías y teniendo siempre apoyos femeninos tan poderosos en esas áreas mías tan conflictivas como fue el mundo gay de la adolescencia o de la primera juventud, digamos, eh, que de alguna manera siento que me hice el hombre que soy gracias a ese feminismo que me rodeó y que me generó la vida que tengo hoy. Por lo tanto, yo siempre, siempre voy a celebrar que alguien salga a la calle a exigir sus derechos. Porque me ha tocado hacerlo, a mí también. Y me parece que
la búsqueda del feminismo es, o sea, y lo voy a decir muy honestamente y muy responsablemente, creo que la solución a los problemas que tenemos hoy como sociedad y en el mundo, la respuesta a esos problemas las da el feminismo. ¿Cómo lo ves Muchos, en el término muchos, de... Sí, perdón, o sea, perdón, para terminar, muchos comparan el feminismo como como la vereda opuesta del machismo. Y no puede estar más equivocado eso, porque el machismo lo que plantea es la superioridad del hombre por encima de la mujer, pero el feminismo no plantea la superioridad de la mujer por encima del hombre. El feminismo lo que plantea es la igualdad de la mujer con el hombre. Y me cuesta entender que alguien se oponga a eso. claro. Y me cuesta respetar incluso a alguien que se oponga a eso. De todas maneras, a mí me resulta sumamente difícil poder pensar en este momento que yo habiendo nacido en los 60 y pico, estuve totalmente equivocada, digamos, con estas reglas de los 60 y de los 70, de tanta libertad, donde estaba, donde eran homofóbicos, donde estaba la paidofilia aceptada, con un montón de cosas que parece ser que nosotros fuimos absolutamente engañados, digamos, y eso es un poco lo que me despierta el feminismo ahora, ¿no? Claro, claro. A mí me parece, a mí personalmente, me parece súper interesante esta revisitación que se está haciendo de nuestra propia historia. Claro, Porque entonces ahora uno se da cuenta y dice, wow, qué machista era yo claro, cuando hacía ese tipo de comentarios. Y si me hubieses preguntado en esa época si yo era machista, por decirte algo, yo te habría dicho que no inmediatamente. claro, O incluso siendo gay, wow, qué homofóbico fui, claro. riéndome de ciertas cosas. De Pero los bueno, travestis, por ejemplo, claro, ¿no? exactamente. Mm. Eh, pero, por ejemplo, eso también a mí me da una sensación de avance. Saber que hoy en día puedo cuestionarme a mí mismo, reclamarme a mí mismo y decir, ¿cómo pude hacerlo? Si estoy diciendo hoy, ¿cómo pude hacerlo? Es que evolucioné, es que aprendí, es que entendí. Y si, bueno, si yo lo pude hacer, todos podemos hacerlo. Y si eso lo extrapolamos a nivel sociedad, pues la sociedad también van evolucionando. Yo lo viví en carne propia cuando yo saqué en México hace 12 o 13 años atrás un libro que se llamaba El filo de tu piel, que contaba la Sí, historia de amor de dos hombres. Cuando yo hice la gira de prensa de ese libro hace 13 años atrás, yo no podía decir la palabra gay, Mónica. Nadie se atrevía a preguntármela. Era un libro de un amor polémico, era un libro sobre un amor atípico. Nadie decía que era, los periodistas no se atrevían a decir que era una historia de amor entre dos hombres. Pero el año pasado salió la edición aniversario de ese libro, 10, 12 años después, y volví a hacer gira de libros y de promoción con la historia. O sea, lo primero que se decía era, bueno, entonces los dos hombres y la cosa y este amor. Pude ver en carne propia cómo había evolucionado una sociedad con respecto al tema. Yo estoy seguro, segurísimo, que en 10 años más vamos a mirar para atrás y no vamos a poder creer las atrocidades que se dicen hoy en día en torno al cuestionamiento al feminismo. Porque vamos a habernos dado, yo espero que nos demos cuenta que una sociedad debe ser feminista. sí. Bueno, la última, yo te pregunto todo esto porque siempre hablas precisamente de todos estos temas, y es maravilloso también para mí hablar contigo, y sobre todo teniendo en cuenta de que cada vez más somos absolutamente fuera de la norma, digamos, ¿no? Porque yo soy una mujer que no tiene hijos, que no Claro. está casada, es decir, hay y tú eres un hombre que además tiene una nena preciosa, que Gracias. siempre la veo en Instagram y que me encanta. Entonces pareciera ser como que nuestra mente, a pesar de que el mundo se venga abajo, nuestra mente se abre, se abre, se abre, ¿verdad? Eso es lo último que quería comentarte para que dijeras algo. Y a mí eso me estimula muchísimo.
yo entendí muy joven que por alguna razón que nadie supo explicarme, n- no podía, o sea, yo no cabía dentro como de los casilleritos preconcebidos en los que se suponía que tenía que caber dentro. Entonces nunca supe muy bien, y eso me generó un conflicto muy grande cuando chico, entonces nunca pude saber qué camino tenía que seguir, porque me hablaban de cosas que supuestamente yo tenía que hacer y no me gustaban, o me hablaban de ciertos aspectos que yo tenía que tener en mí que no los tenía. Eh, Hoy en día todo lo que tengo se supone que no era para mí. Tengo un marido que amo hace casi 20 años. Se supone que no era para mí eso. Tengo una hija que me tiene absolutamente enfermo y descolocado en el mundo porque lo único que quiero es mirarla todo el día. Sí. Y se supone que eso no era para mí. Eh, Vivo en Estados Unidos, que de pronto es un país que no tiene nada que ver con cómo yo veo el mundo y que no se supone que es para mí, pero aquí vivo. Claro. Eh, ¿Y sabes qué? Me encanta. Me encanta. Me encanta estar haciendo lo que no se suponía que era para mí. Un abrazo enorme. Muchas gracias por la entrevista. Te mando un besote y espero dártelo pronto en persona. Un abrazo. Que Gracias. estés bien. Chao.